Mi próximo invitado, mi próximo co-host invitado, co-animador invitado, co-presentador invitado, es columnista, conferencista, escritor. Bienvenido, buenos días, Moisés Naim. ¿Cómo estás, Moisés? Hola Luis, una de mis credenciales es ser amigo de Luis Chatén. ¡Wow! Honor que tú me haces. Lo mismo digo, tú eres mi gran amigo, Moisés. ¿Cómo están las cosas en Washington con el tema del coronavirus? Bueno, muy igual que en otras partes, ¿no? Muy todo el mundo, el que puede, encerrado en cuarentena, muy preocupados y bueno, cada Mm, día sorpresas, cosas insólitas, ¿no? ujú. Cada día pasan cosas que uno nunca se había imaginado que podrían pasar, ¿verdad? Sí, ahora, esa ansiedad que hay en distintas partes de los Estados Unidos, por ejemplo, para hablar solamente de los Estados Unidos, donde hay personas que están yendo a la calle, pidiendo que se reabra el país, la economía, se retome esto que algunos llaman normalidad o la nueva normalidad. ¿En la capital de los Estados Unidos se vive con igual intensidad o hay un poco más la gente está todavía como más sumada a la cuarentena? Sí, está más sumada a las cuarentenas. Acuérdate que Washington es una ciudad donde la principal industria es el gobierno, ¿no? Y entonces el gobierno ha seguido, en la medida de lo posible, creo, la gran mayoría de sus empleados siguen cobrando, aunque estén trabajando desde la casa. O sea, el impacto económico que ha habido en Washington es menor que el que ha habido en otras partes, donde la gente con toda razón está desesperada, harta de estar en la casa, necesitan trabajar, se les están acabando los ahorros Mm. y ya hay como una desesperación que además se ha politizado y está siendo exacerbada, está siendo utilizado con motivos políticos, ¿no? Mm. ¿Y tú has observado la cuarentena con rigurosidad, Moisés? Claro, por supuesto. Ajá. ¿Y qué hay en tu... No, Mira, qué has dejado de hacer que necesitas retomar? no, la verdad es que sí la hemos tomado en serio. Estamos en la casa, no salimos. Ajá. Una de las cosas que extraño mucho es mi gimnasio. Yo tengo aquí cerca de la casa un gimnasio al cual iba, el que está cerrado, por supuesto. Mm, Y entonces, bueno, esa es una de las cosas que extraño. Extraño a mis amigos, extraño el contacto humano, extraño las conversaciones, la mm, posibilidad, la libertad de ir a mi oficina, etcétera, ¿no? ujú. Eh, etcétera, ¿no? El efecto Naim lo estás haciendo, lo sigues grabando ahora en estos formatos que está utilizando tanta gente desde su casa. Correcto, la gente de NTN 24, que es el canal donde se emite y que produce Efecto Naim, Ujú. me mandó aquí toda una serie de aparatos muy sofisticados que monté. Y entonces, cuando hay la grabación del programa, este espacio que ven, que es mi oficina en la casa, se Mm. transforma en un mini estudio de muy alta calidad. Debo decir, estoy muy asombrado de lo sofisticado que son estos equipos y Ajá. lo portátiles, ¿no? Claro, ahora me intriga qué tan sofisticados son los equipos que tienes ahí, porque, a ver, ¿qué es lo que te sorprende? ¿Te estás trabajando con un prompter muy pequeño? ¿La iluminación es también, los aparatos son reducidos? Sí, todo eso. La verdad es que yo Ah, soy muy ignorante en esto, entonces yo estoy solo, ¿no? En esto. Entonces, yo tengo un equipo, el Efecto Naim es un equipo extraordinario. Y Alexandra Colón Amil es la productora ejecutiva, entonces ella y las colegas que trabajan conmigo en el equipo, pues me van diciendo, enchufa A con B, el verde con el azul. Mueve la cámara a la derecha, ajá. entonces y yo hago como un robot incompetente, hago lo que ellas me dicen que haga y al terminar tenemos un estudio Ajá. muy bueno. El programa de ayer, del lunes, Ve. perdón, del domingo, fue hecho en la casa, fue una entrevista al presidente del BID, Mm. Luis Alberto Moreno. Él estaba en su casa y yo en la mía. Ajá. Eh, Moisés, yo tenía Moisés, mejor Moisés, iluminación Moisés, que él, Moisés, pero Moisés, 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 Moisés. Te estás maquillando. no, no, Muy bien, pero muy bien. eso es simplemente porque he perdido la esperanza de que el maquillaje pueda lograr nada. No hay que luchar con eso de que si la naturaleza se nos opone, lucharemos contra ella y venceremos, es mentira. Mira, yo trabajé tanto tiempo en Lo que, televisión que sigo haciendo ahora radio y me maquillo para venir a la radio. sí, bueno, yo también cuando estoy en el estudio, cuando estoy en el estudio que tenemos aquí en Washington, Ajá. donde grabamos el programa normalmente, por supuesto hay una maquilladora y todos nos Claro, maquillamos, claro, etcétera, ¿no? claro, claro. Eso no Y es yo estoy, coquetería. Eso es para que uno no parezca una persona que está un poco más allá que acá. bueno, yo estoy más allá de acá, ya estoy resignado a eso. Mira, Moisés, a ver,
De pronto nos levantamos ayer, quienes trabajamos en radio, quienes trabajamos en medio de comunicación y tenemos que prepararnos, informarnos para saber por dónde va la línea de lo que vamos a hablar, de qué está hablando el mundo para nosotros hablar en sintonía de lo que habla la gente en la calle. Y me encuentro con que el precio del barril de petróleo, el West Texas, se ha ido por debajo de los $35. O sea, esto es como es la pesadilla perfecta. El mundo paralizado, la cuarentena, no logramos dominar el virus. ¿Qué está pasando, Moisés? ¿Cómo se explica la forma en que el precio del petróleo se ha desplomado? Primero vamos a actualizarnos, ¿no? Cuando te despertaste ayer estaba al 35 y cuando te fuiste a dormir ayer estaba a menos, estaba en precios negativos. O sea, la gente estaba pagando para que se le lleven el petróleo que no tenían dónde almacenar. Ajá. Hay algo así como 10 millones de barriles diarios de exceso entre el consumo normal y el consumo actual. Hay 10 millones de barriles diarios que no saben dónde poner, los tanqueros están llenos, los depósitos también, y entonces quienes tienen petróleo están dispuestos a pagar para que se los lleven, ¿no? Porque no tienen dónde colocarlo. ¡Qué increíble! Bueno, es increíble, es increíble. Esto, por supuesto, no va a ser permanente. Ajá. El petróleo va a subir. Dudo que suba. Acuérdate que hace unos años el petróleo, este barril del petróleo, que ahora vale -4, -2, llegó a valer 500. ¿No? Uh-huh. $500 el barril. Y bueno, y hasta hace pocas semanas estaba a $58 por el barril y ahora está a menos, ¿no? Entonces, y bueno, y lo otro es que nos despertamos y con el anuncio del presidente Trump de que iba a cerrar la inmigración. Sí. No sabemos exactamente por cuánto tiempo, con qué criterios, etcétera, pero en esencia hizo el anuncio ayer. Ajá. Y bueno, todos los días hay cosas que no deberían pasar, incluyendo cosas insólitas, Luis. Tú sabes, por ejemplo, que las reservas, tú irías a un crucero, o sea, yo te digo, mira, vamos a ir a un barco enorme con miles de pasajeros y vamos a ir a un crucero por el Caribe. ¿Tú te animas? No. En esta circunstancia es imposible hacerlo. Yo tampoco. Yo pensé con las escenas kafkianas que hemos visto de gente en los camarotes, presos, infectados. Yo pensé, aquí más nunca nadie toma un crucero. Y bueno, y resulta que acaba de salir un reporte donde las reservaciones para los cruceros del año 2021 van muy bien. La gente se está mandando sus depósitos y está reservando para salir cruceros el año que viene. Oye, pero eso es una locura, Moisés, porque uno a lo que aspira en la medida que van pasando los años, en la medida que uno envejece, es al menos a creer que uno le tiene el pulso tomado a la humanidad. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, uno dice, no, espérate un momento, yo en mis 53 años no aprendí absolutamente nada. O sea, no tengo cómo predecir en qué forma nos vamos a comportar los seres humanos. ¿Cómo es eso que los cruceros estén agotados para el 2021? Entonces, y esa es bueno, te repito, estamos en el campo de la sorpresa, cosas que nadie podía anticipar, ¿verdad? El petróleo negativo, las reservaciones de barcos de crucero también. ¿Quieres otra? Pero por favor, no te detengas. Los hoteles, ¿verdad? Los hoteles van muy mal. Todas las grandes cadenas hoteleras reportan pérdidas históricas. Muchas están cerrando, muchas están quebrando, excepto una área de los hoteles. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Los hoteles del amor. Los moteles que se alquilan por horas, normalmente a parejas, le está yendo muy bien. Eso no han parado. ¿Cómo se explica eso? No sé, explícamelo tú, de eso no sé nada. Bueno, muy bien, vale, tú lanzas esa piedra ahí para que yo resuelva. Claro. No, vale, qué cosa tan ilógica. Es de nuevo, pertenece a la categoría de ejemplos de cosas que son Pero mira, Moisés, vamos a ver. ¿Verdad? Está comprobado que no estábamos, ya lo aprendimos, creo yo, que no estábamos preparados para enfrentar una pandemia, un virus a nivel planetario. Es una cosa que estaba en la ficción y la gente lo dejaba ahí como ficción. ¿Para qué otro tipo de circunstancias piensas tú que en función a lo que estamos viviendo ahora deberíamos prepararnos? Yo tengo entre ceja y ceja la caída global y definitiva de Internet. ¿Qué va a pasar ese día? Ese para mí es un escenario que deberíamos estar por lo menos contemplando para prepararnos y saber qué hacer en caso tal. ¿Tú qué crees? ¿Cuál sería otro? A ver, tú le prometiste a quienes nos están oyendo y viendo que esta parte de tu programa sería una conversación interesante.
Sí. Los estás engañando porque le estás transformando la conversación en algo deprimente, ¿no? Y me estás reclutando a mí Wow, contra mi wow, voluntad de wow. hacer cosas, pero ya que tú eres el anfitrión y el Sí. dueño del programa, Ya te montaste mi Ferrari. tengo que hacer lo que tú me pides Sí. bajo protesta, pero lo tengo que hacer, que es Ok. pronosticar cosas espantosas, ¿no? Ay, podemos ir a tribunales la semana que viene. Mira, Luis, yo creo que esto de la pandemia es un ensayo general para lo que nos viene, el cambio climático. Ajá. Y con el cambio climático pueden ocurrir cosas tales como la que tú has dicho, que se pueden ver interferidos los sistemas de comunicación, incluyendo Internet, etcétera, ¿no? Ujú. El cambio climático es una realidad, está aquí, no es el futuro, es ahora, ya lo estamos viendo en muchísimos países, la frecuencia e intensidad de incendios, huracanes, sequías, cosas congeladas, o sea, el ambiente completamente desorganizado, inesperado, frecuente Mm. y letal, ¿no? Los muertos por las inundaciones, por las avalanchas, por todo lo que está pasando, son cada año más grandes, más numerosos. Y bueno, y tenemos el pequeño problema, que hay líderes mundiales que niegan el cambio climático. Ujú. Que el presidente Trump, por ejemplo, no cree que él cree que es una trampa, es un fraude montado por los chinos, ¿no? Ujú. Eh, pero no es así. Un consenso enorme de los científicos mejores del mundo que han dedicado su vida a estudiar esto, no tienen dudas de que el clima está cambiando como producto del calentamiento global, y el planeta se está calentando debido a la actividad humana, la manera como Mm. vivimos, como consumimos, como nos transportamos, como trabajamos, etcétera, Ujú. consume energía y hidrocarburos, eh, y gases, y produce gases, emite gases que crean el efecto invernadero, que hace que la temperatura promedio del ambiente esté aumentando. Mm. Y eso está ocurriendo, y de ahí nos van a empezar a pasar cosas inéditas, insólitas, que nunca habíamos visto y que van a tener consecuencias inmensas. ¿Tú crees que ahora prestemos más atención en función a lo que está pasando con esta pandemia, las personas que están encerradas en cuarentena ya para una quinta semana? Comencemos a prestar más atención a esta muchachita, ¿cómo se llama? La ambientalista, de la cual hasta... Greta. Ajá, Greta, que empecemos a entender que es un llamado, que es una alerta que efectivamente nos puede afectar en un futuro muy próximo, o los humanos estamos condenados a no aprender la lección jamás hasta que la tragedia nos toque a la puerta. Es aquí donde uno pensaría que hay un rol para los líderes, ¿verdad? Hay un Mm. rol para líderes que sean capaces de mostrarnos el camino, de ayudarnos a entender, de ayudarnos a comportarnos, de exhortarnos. No olvidemos a Churchill, ¿verdad? Winston Churchill, el gran primer ministro británico que le ganó a Hitler, participaron en la Segunda Guerra Mundial, Ujú. él, los americanos, los rusos, Ujú. etcétera. Acuérdate que un discurso más conocido de él, es uno donde le dijo al pueblo británico: lo único que les puedo prometer es sangre, sudor y lágrimas. Ujú. Oye, te escucho hablar ¿Qué de... político hoy en Sí, día conoces tú que está dispuesto a sí, no, decirle no. eso a su gente, No, ¿no? no, 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 no. Y menos en años electorales. Oye, te escucho Y citar menos con a... las redes sociales. ¿Tú te Claro. imaginas los guerreros del teclado en las redes sociales y en Twitter y en Facebook, lo que harían con un político que se atreva a decir la verdad? Bueno, yo creo que Angela Merkel fue en el mundo del liderazgo político quien habló con mayor claridad en un comienzo de lo que nos está pasando, ¿me equivoco? Eso es correcto. Sí. Ella lamentablemente ya anunció su retirada, ya está Mm. nombrada su sucesora en su partido, Sí. y bueno, la vamos a echar de menos, ¿no? Mm. Fue una líder importante, y como no lo hay tanto, ¿no? Si haces la panorámica del liderazgo mundial, el resultado no es de Mm. celebración. Oye, te escucho citar a Winston Churchill y me pregunto, ¿qué probabilidad crees tú que exista de que los padres de Winston Vallenilla le hayan puesto ese nombre para honrar a Churchill? La misma que los padres de Lenin lo, lo llamaron a él, ¿no? Yo no sé, pero no es mala hipótesis, deberías preguntar. Yo no lo conozco, no tengo el gusto, pero habría que preguntar. Ok, muy bien. Hoy estamos conversando en esta tercera hora con Moisés Naim. Él cayó en mi trampa, estaba montado en mi auto y ahora nos va a acompañar hasta las 12 del mediodía en Arriba Miami. Moisés, en tu más reciente artículo,
el que publicaste hace muy poco, titulado Problemas grandes, líderes pequeños. Hablas de la importancia en la forma en que los líderes del mundo están abordando la pandemia, la crisis de salud, cómo la política se combina lamentablemente con las prioridades que hay que tomar, con las decisiones además que a tiempo hay que tomar. Ahora yo te quiero consultar algo. ¿En qué lugar queda también la forma en que quienes votamos por nuestros líderes, por estas personas que dirigen los destinos de cada país, debemos comportarnos? O sea, ¿cuál es el papel que debemos cumplir nosotros? Reconocer que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. Mm, Informarse, entender, ser crítico, no formar parte del rebaño y que lo que digan los jefes del rebaño uno lo sigue. Cuidar las influencias, cuidar la manera como, por ejemplo, distribuimos información falsa a través de Internet sin quererlo, ¿no? ujú, Porque nos llega. A mí siempre me ha intrigado y me ha llamado mucho la atención cómo somos tan cuidadosos con la información y sin embargo cuando nos llega algo, alguna información, aunque sea anónima, y de una idea con la que, o de un grupo con el que nosotros nos sentimos identificados, inmediatamente la replicamos, ¿no? ajá. Y la distribuimos, aún sin saber si es verdad o no. Eh, y bueno, la, ese viaje alrededor del mundo, observando quiénes son los líderes en estos tiempos, nos lleva a la Mm, conclusión que tenemos mala suerte. Ha habido hay una convergencia de un problema inédito. Esta pandemia mezclada con la recesión económica no tiene precedentes en la historia de la humanidad conocida hasta ahora. Eh, esta crisis global enorme coincide con líderes muy débiles, líderes muy eh, ineptos, etcétera, ¿no? Y yo en el artículo, si me permites un minuto más declaratoria, yo en el artículo digo que yo siempre me he cuidado mucho de criticar genéricamente a los gobiernos, a todos, porque yo he estado en gobiernos, yo he sido ministro, yo sé lo dificilísimo que es eso. Entonces eso me curó de eso de estar denunciando a políticos y gobernantes automáticamente, porque sé lo difícil que es. Por supuesto que hay ladrones, incompetentes, fraudes, todo eso es cierto, en la política y en los gobiernos hay eso, pero también hay gente muy decente que se está dedicando a fondo a tratar de hacer un país mejor desde el gobierno. Entonces soy cuidadoso en la crítica a los gobiernos, mm. pero sin embargo, a pesar de esa cautela, a pesar de ese cuidado que hay que tener con la crítica, sí llego a la conclusión de que los grandes líderes de estos tiempos son gente muy pequeña, muy miope, y no son los líderes necesarios. Y si quieres podemos hablar Claro. después de qué es un líder necesario en estos tiempos. Ok, de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿en qué puede resultar para un Boris Johnson, quien en un principio menospreció el alcance del coronavirus y que luego terminó internado en terapia intensiva en Londres, o un Jair Bolsonaro, quien también al día de hoy sigue menospreciando los efectos o la forma en que pueda transitar Brasil por esta pandemia? ¿No miden la consecuencia de la actitud que están teniendo? ¿No sacan esos cálculos políticos o qué? Yo creo que ellos sienten que tienen simpatía, que esa posición, acuérdate que estamos viviendo en un mundo polarizado políticamente, ¿no? El mundo siempre ha habido polarización con grupos enfrentados ideológicamente, con ideas diferentes, etcétera. Eso siempre ha existido, pero últimamente, en los últimos años, se ha profundizado la polarización por muchísimas razones. Y entonces todo se politiza, todo se vuelve toda conversación empieza a tener ribetes ideológicos, partidistas, etcétera. Y entonces en la polarización que hay en Brasil en estos momentos, para Bolsonaro, él debe sentir que le da rendimientos con respecto a su base, a la gente que lo sigue ciegamente. Mm. Y que él es capaz de decir cualquier cosa con tal de satisfacer a esa base. Que de otro lado, Boris Johnson está haciendo lo mismo y Donald Trump también. Claro, claro. El hecho de poner la firma en estos cheques de ayuda para los ciudadanos estadounidenses también envía un mensaje en circunstancias tan complicadas y en un año electoral wow, el que le sugirió esto ha de ser un estratega muy, muy arriesgado. No, no creo. El que le sugirió esto debe ser un venezolano. En Venezuela tenemos una larga lista, una larga historia
donde los políticos van a los barrios y empiezan a repartir pollos y empiezan a repartir comida y las hallacas y todo eso, siempre asociados con el partido o con el grupo político, ¿no? O sea, la politización de la ayuda a los demás es un hábito, por otro lado hay que decirlo, es mundial, esto no solo sucede en Venezuela o en Estados Unidos, pero Trump está llevando esto a niveles que en Estados Unidos no se conocían. Quizás en estos momentos lo peor que está haciendo Trump es el enfrentamiento con los gobernadores, ¿verdad? Se está peleando con los gobernadores, aún con los de su propio partido, y en momentos en que un país necesita unidad, necesita estar juntos, necesita un presidente que una, Trump, por tratar de tener a su base encendida, es capaz de decir cualquier cosa y crea mucha fragmentación, mucha ruptura, mucho conflicto social innecesario. Mira, Moisés, en esta abundancia de transmisiones por Zoom que estamos viviendo en estos días, donde la gente además hace una cantidad impresionante de transmisiones en live stream de Instagram, te pregunto, ¿tuviste opción a escoger el backing de donde estás haciendo tu programa, de donde estamos conversando en este momento, o lo escogiste adrede? O sea, dijiste, mira, a mí esta biblioteca atrás de mí transmite algún tipo de mensaje. No, no es tan, ojalá sea tan sofisticado como eso, ¿no? Es mucho más balurdo en términos científicos, ¿no? Oye, no me malandrees el programa, Naim. Mira, el secreto mejor guardado es que yo paso una gran parte de mi vida aquí en este cuarto que tú ves, que es mi oficina en la casa. Yo tengo una oficina acá y otras oficinas en Washington, etcétera, ¿no? Pero de paso la mayor parte, yo esencialmente me dedico a escribir, y aquí es donde escribo, y entonces paso una gran proporción de mi tiempo acá, aún antes de la pandemia, ¿no? Sí. Y antes de la cuarentena. Entonces, cuando hubo eso, pues yo ni lo pensé. Lo natural era seguir haciendo lo que estaba haciendo en mi oficina. Claro. Y ese es el cálculo sofisticado que me llevó a estar aquí. Mira, ¿qué anécdota puedes compartir con nosotros de ese lugar donde te estamos viendo en este momento? ¿Dónde estás transmitiendo? ¿Alguna conversación con alguien querido, importante, o alguna situación que te salte a la memoria? Que puedas compartirnos de tu oficina, de ese lugar donde estás ahorita compartiendo con nosotros. Bueno, esta oficina es un producto de mucha angustia y de mucho placer también, de mucha gratificación. Yo escribo una columna periódicamente que es publicada por un enorme número de periódicos y revistas alrededor del mundo, ¿no? Además de hacer el programa Efecto Naim, que sale todas las semanas. Todos los domingos. Y esto es muy angustiante porque tú lo sabes, ¿no? Cuando haces tu programa, ¿cómo hacer para no hacer lo que todos los demás están haciendo? ¿Cómo ser diferente? ¿Cómo darle a quienes te oyen o a mí, a quienes me leen, algo que no consiguen en el otro lado? ¿Cómo darle valor agregado? Añadirle valor. Y cómo no decir lo que todos han dicho y cómo no equivocarse. Entonces, detrás de cada una de mis columnas hay muchísima ansiedad, ¿no? Hay muchísima investigación. La ansiedad la mato investigando para estar seguro de que lo que estoy diciendo es correcto, de que lo que estoy diciendo es justo, de lo que estoy diciendo no ha sido dicho por otros. Y no estoy diciendo que eso lo logro, Sí. Digo que lo intento. Y bueno, entonces hay momentos de gran ansiedad aquí donde me he parado. Yo trabajo parado, yo tengo un escritorio donde no me siento, ¿no? Y bueno, y al final, pero también tengo momentos de mucha gratificación, ¿no? Cuando mis columnas, o sea, quizás no lo debería decir, pero mis columnas son leídas por millones de personas en el mundo. Bueno, pero mira tú. Entonces me estás dando pie a que yo reconozca que sí, este programa es ampliamente sintonizado en... Bueno, mira, Moisés, quería decirte algo. ¿Cómo es eso de escribir de pie? ¿Escribes? ¿Tu columna la escribes de pie? Sí. Sí. Yo casi no me siento, yo paso, como te dije, yo paso 12, 14 horas aquí y de pie, y me va muy bien el estar, tengo un escritorio que se mueve, yo lo puedo bajar, donde estoy, donde está mi teclado y mi monitor, yo lo puedo bajar y me puedo sentar. Wow. De vez en cuando lo hago, pero normalmente no. Simplemente eso es un artículo que leí en una revista de medicina que dice que pasar muchas horas sentado
Es muy malo para toda la parte torácica, o sea, y Oh, el estómago, etcétera, pues estás todo el tiempo generando presión sobre ¿ya has tu sentido la estómago. diferencia? La verdad es que sí, no es bueno estar sentado muchas Mm, horas. mm, Y mm, yo te recomiendo que empieces a practicar haciéndolo así. mm. Y en momentos de desesperación de rating lo puedes hacer también parado de cabeza, a ver qué pasa, ¿no? Mira, Moisés, me estabas planteando la idea de la formación de los nuevos liderazgos. ¿Qué hay, qué debemos tener en consideración y qué podríamos pedir a aquellas personas que están deseosas de participar en la actividad política, las nuevas generaciones de políticos que a su vez van a ser los nuevos líderes en el mundo? Mira, en estos tiempos, yo creo que esto es verdad siempre, ¿no? Pero en estos tiempos yo creo que lo que hace falta, primero es lo que te dije antes, hay que luchar contra la polarización, esta cosa de que la gente no se habla simplemente porque tú estás de un lado del debate y yo estoy en otro y eso ha roto familias, ha hecho que gente que eran amigos y se hablaban ya no se hablan. O acaba de salir una encuesta de la organización Pew, que en Estados Unidos hizo una encuesta acerca de, le preguntó a la gente, ¿usted ha dejado de hablar de política con alguien cercano a usted? Y la respuesta fue algo así como el 70% de la gente. Ujú, Este, y hazla a quienes nos están oyendo. ¿Cuántos de ustedes han dejado de hablar de política con alguien cercano? Y bueno, muchos, ¿no? ujú. Y me incluyo. Y hay personas, inclusive familiares míos, con quienes yo no hablo de política. Entonces, eso es malo, eso es muy malo para la familia, es muy malo para uno, es muy malo para la sociedad. Entonces, lo primero que tienes que ser un líder que de nuestro tiempo y que todos se lo agradeceríamos es un líder que nos una, que trate de quitar o de eliminar o de disminuir las brechas, las controversias, los encuentros. Eso no quiere decir que no es sano tener puntos de vista encontrados y debatirlos ferozmente, pero una cosa es eso y otra cosa es la polarización en la cual es imposible tener ningún tipo de conversación porque inmediatamente escala, ¿no? Entonces, lo primero es un líder que promueva la unidad, no la discordia y no la desunión. Lo segundo es un líder que tenga solidaridad, un líder que sea capaz genuinamente, que uno lo sienta que genuinamente es capaz de ponerse en el lugar de quienes lo apoyan, de su población y aún de quienes no lo apoyan. Un líder que es solidario con su gente, con su población, con ciudadanos, Mm, y que sea genuino, que no sea simplemente un truco populista, ¿no? mm. Y finalmente, un líder que no diga mentiras. Que la verdad es muy importante, que no manipule la información, que no la omita, que no mienta todo el tiempo, ¿no? Nosotros queremos creerle a quienes no nos mienten, ¿no? Y entonces esos son los tres requisitos, Mm. Luis: unidad, solidaridad, verdad. Moisés, ¿qué consecuencias crees tú que va a traer todo esto que está sucediendo con el coronavirus, en especial para Venezuela? No sé, algunas son obvias y otras no. Una de las cosas que está sucediendo es que instituciones, formas de trabajar, modelos económicos que creíamos permanentes, han demostrado ser transitorios. Y cosas que creíamos que eran pasajeras pueden quedarse, ¿no? Esto del trabajo a distancia, creo que cuando termine o disminuya la crisis, todavía va a haber compañías y personas que van a preferir tener relaciones de distancia, donde en vez de ir a una oficina todos los días, irían una vez a la semana y el resto del tiempo trabajan de la casa. Ese es un ejemplo de algo que comenzó transitorio, que ya Mm. existía, pero fue potenciado por la crisis, el teletrabajo, inclusive la telemedicina, y que probablemente hay un porcentaje significativo de personas y empresas que lo sigan utilizando. Mm. Ahora, la caída del precio del petróleo y la situación que hay, por ejemplo, en Venezuela con la gasolina, es como una tormenta perfecta, tremenda para lo que Claro, están viviendo los venezolanos. absolutamente. Y la manera de verlo, Luis, y tú lo has dicho también, es decir, la pandemia es la gota que desbordó el vaso, ¿verdad? Porque Venezuela venía y viene pasando una crisis. La crisis de la gasolina en Venezuela es es gravísima, ¿no? Porque acuérdate, si sin gasolina no hay transporte, no hay canales de distribución de alimentos, de medicinas, de personas, los médicos no pueden llegar a los hospitales, la gente enferma no llega, la gente que necesita diálisis no se la puede hacer. En fin, las consecuencias de esta
falta de gasolina es tremenda. Y es lo contrario, ¿verdad? El mundo entero se está ahogando en petróleo. La gente no quiere petróleo, está pagándole a la gente para que se los lleve. Mientras que el mundo está saturado y lleno de petróleo, Venezuela está en una escasez de gasolina criminal. Producto de que, bueno, el mal manejo, la falta de inversión y el robo, ¿eh? Se han robado esas cantidades extraordinarias que ahora serían necesarias para tantas cosas, ¿verdad? Claro, claro. Oye, Moisés, ya para terminar, te pregunto, tú que eres una persona que está tan activa en las redes sociales y que tienes una opinión tan clara en función a, bueno, las cosas en las que tú crees. ¿Cómo convives con, por ejemplo, en Twitter, que es un lugar donde los ánimos se exacerban y es una batalla campal cada vez que alguien tiene una opinión que es diametralmente distinta del otro? ¿Tú bloqueas a gente, lees los comentarios que son distintos a los tuyos? ¿Cómo vas con eso? La verdad es que tengo varias reglas. Primero, yo no tengo ninguna esperanza de que un debate importante pueda ser dilucidado inteligentemente en Twitter, a la velocidad y con los mensajes cortos. Eso no ocurre. La gente que tiene opiniones las tiene fuertes y eso no va a cambiar con Twitter, así que no tengo esperanza de eso. A los que no trato de no bloquear, sino a los que insultan, ¿verdad? A los que ofenden. Yo estoy muy dispuesto a tener, tú sabes, intercambios y oír lo que piensan los otros hasta que te comienzan a insultar, ¿no? Sí. Entonces ahí ya no, tú sabes, cuando el insulto es el instrumento para que seguir, entonces los bloqueo y siempre hay, ¿no? Y bueno, he sido víctima, ¿no? De campañas locas, campañas realmente locas, ¿no? Donde me acusan de cosas fáciles de verificar que son falsas. Sí. ¿Sabes? Me han acusado de socialista, de chavista, o sea, yo empecé a criticar el gobierno de Chávez casi desde el primer momento en que llegó al poder y no he tenido absolutamente ningún vínculo con el gobierno de Chávez ni de Maduro, ¿no? Llega en un momento te agota, o sea, así como, porque lo tuyo también es como una misión, o sea, tú estás constantemente investigando, estás constantemente como poniendo ante los ojos de tus lectores cosas que para ti son, bueno, probablemente obstáculos, cómo superarlos, cómo avanzar hacia el futuro, y en ese esfuerzo, tú ahí de pie, escribiendo un artículo que pones de tu parte para colaborar con el paso de los tiempos. ¡Wow! De pronto te caigan estos ataques infundados, estas cuestiones, ¿te desaniman a ratos o no? No, porque la gente que sí aprecia y valora mis puntos de vista, aunque tenga diferencias, yo le doy la bienvenida al contraste de ideas. Lo que no le doy la bienvenida es a la mentira y la ofensa, pero yo los ignoro. La verdad es que la mayor parte, los que escriben atacándome, ofendiéndome, insultándome, es irrelevante, puesto que no lo... A mí lo que sí me fascina tengo una fascinación por los charlatanes en estos tiempos, ¿no? Y estoy muy interesado, pero me fascinan, ¿sabes? Estos líderes carismáticos que prometen y ofrecen cosas, etcétera, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que te atrapa de ellos? Bueno, te confieso que sus seguidores. A mí me sorprenden más sus seguidores que los líderes propiamente dichos, ¿no? O sea, gente informada, educada, inteligente. Yo la veo defendiendo a charlatanes en la política, por ejemplo, ¿no? Sí. Tú y yo estoy seguro que conocemos compañeros venezolanos que en su momento fueron chavistas y yo estaba fascinado de oírlos repetir mentiras, frases hechas, manipulaciones, simplemente cacareando lo mismo que venía de la voz del jefe, ¿no? Sí. Entonces, nada, yo estoy fascinado por los charlatanes y en estos tiempos yo tengo un artículo que es sobre por qué los charlatanes, esta es una época de oro para los charlatanes, porque se potencian por las redes sociales. Claro. Pero mucho más interesantes, creo yo, y más tristes en muchos sentidos, son esos seguidores que son que siguen ciegamente a lo que dice el charlatán. Bueno, es impresionante, por ejemplo, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, cómo primero desaparece 34, 35 días de la escena pública en medio de una circunstancia global como la que estamos atravesando. Eso es temerario. Eso se llama un ratón prolongado, porque tú sabes que él toma mucho, ¿no? Entonces sí fue un ratón largo, ¿no? Es posible. ¿Tú crees que Kim Jong-un esté haciendo algo similar? Uy, eso yo creo, no sé, pero sería, si a ese señor le pasa algo, pues eso cambiaría mucho
la dinámica en Asia, ¿no? En muchos sentidos. Sí, señor. Oye, Moisés, inmensamente agradecido por tu compañía hoy en la mañana. Siempre un placer conversar contigo, Luis. Un gran abrazo y saludos a todos. Un gran abrazo. Pueden seguir ustedes a Moisés Naim en su cuenta en Twitter, que es @MoisésNaim, o verlo y escucharlo en su programa El Efecto Naim, que es una joya que nos regala Moisés y su equipo de trabajo semanalmente. Nosotros despedimos, ya será hasta mañana cuando estemos de vuelta aquí, arriba Miami. Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.